Capítulo sexto. Et tu, Brute. Desde que salió de Lübeck, tras su entrevista con Bernadotte, Himmler no había vuelto a pensar en sus conspiraciones, o mejor dicho, en las complicadas conspiraciones de Schellenberg. Lo dejó todo en manos de Schellenberg, que durante los 3 días siguientes esperó inquieto en Flensburgo y Dinamarca, con su delicada antena tendida en dirección a Estocolmo, presta en todo momento a captar los primeros ecos del triunfo. El 27 de abril, Bernadotte regresó trayendo consigo las noticias que cualquier hombre inteligente, excepto un jefe nazi, hubiera podido dar anticipadamente por descontadas, que ni Himmler ni una rendición limitada y condicionada eran aceptables para las potencias occidentales. Con un profundo abatimiento, recibió Schellenberg para él inesperado, fracaso. Durante tanto tiempo había admirado su propia astucia, el virtuosismo de su diplomacia y confiado de tal manera en sus amistades suecas que nunca se le ocurrió pensar que podría fracasar. Había comprometido en la empresa no solo su propia reputación, sino también la de su jefe. ¿Cómo podría ahora enfrentarse con Himmler, a quien de una manera tan insistente y como ahora parecía tan equivocada, había empujado a una postura falsa e indefendible? Se sintió aliviado cuando Bernadotte se ofreció a acompañarlo en su visita al Reichsführer para darle cuenta de lo sucedido, pero al telefonear a su despacho y explicar al secretario Rudolf Brandt que el resultado había sido negativo y que el conde Bernadotte deseaba ver a Himmler, la respuesta fue una rotunda negativa. El Reichsführer ya había visto bastante al conde Bernadotte y no tenía el menor interés en volver a verlo. Temblando de miedo, Schellenberg dio una serie de excusas diplomáticas a Bernadotte y luego marchó solo a enfrentarse a su jefe. Por el camino reflexionó acerca de la forma en que posiblemente sería recibido, y sus pensamientos nada tenían de agradables. Pero una vez más y repentinamente se le ocurrió una solución salvadora. Como yo sabía, escribe, que mi posición con Himmler era ahora verdaderamente difícil y que en ciertas circunstancias nada tendría de sorprendente que se pensara en liquidarme, cruzó por mi mente la idea de enviar a buscar a un astrólogo de Hamburgo, conocido de Himmler, para que viniera conmigo, a fin de que una sesión astrológica distrajera un poco la atención de Himmler, que debería estar furioso, especialmente porque sabía que el Reichsführer tenía un elevado concepto de dicho individuo. El astrólogo era naturalmente Wulff, citado con anterioridad. Con tales procedimientos, los políticos destacados del Reich procuraban suavizar sus mutuas relaciones. Es agradable consignar que cuando Schellenberg se enfrentó con Himmler en las primeras horas del día 29 de abril, no fue liquidado, aunque su situación había empeorado bastante, ya que se había hecho pública la noticia de las negociaciones. Himmler estaba no sin razón irritado y expresó su amarga contrariedad. Veía que todo el asunto no podía tener más que consecuencias desagradables. Temía incluso que fuera publicada la carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores sueco. Habló de las repercusiones que pudiera tener en sus relaciones personales con Hitler y culpó a Schellenberg como responsable directo de todo lo sucedido. Sin embargo, escribe satisfecho de sí mismo Schellenberg, conseguí aplacarlo con ayuda del astrólogo, y hasta me atrevía a hacer proposiciones con respecto a una solución de alcance más limitado, con tan convincentes argumentos que Himmler me pidió 1 hora para meditar el tema. Al cabo, Himmler dio su consentimiento para llegar a esa solución de carácter más limitado, la cual comprendía el cese de las hostilidades en Noruega y Dinamarca, y dio instrucciones a Schellenberg para tratar en este sentido. Lo hizo con entera seguridad, porque seguía sintiendo plena confianza con respecto al futuro. Hitler tardaba mucho tiempo en morir, pero el fin no podía tardar mucho ya. Entonces, como nuevo Führer, Himmler tendría la autoridad necesaria para tomar todas las determinaciones precisas. Durante todo aquel tiempo, no se le ocurrió pensar a Himmler que hubiese la menor duda acerca de sus derechos de sucesión al trono de Hitler. Era Reichsführer, tenía un ejército privado,
sus numerosos cargos, su largo historial, su indiscutible lealtad, todo parecía apoyar sus aspiraciones. Y una de las razones por las que nunca conspiró para conquistar el poder estribaba precisamente en la seguridad de que ese poder vendría cualquier día y de una manera automática a sus manos. Incluso tenía un programa preparado para tal momento, aunque no trazado por él naturalmente, ya que tal cosa estaba fuera de los estrechos alcances de su inteligencia. Proyectaba la creación de un nuevo partido, para el cual Schellenberg le había sugerido el título adecuado, el Partido de Unión Nacional, Nationale Sammlungspartei, y la sombra de un gobierno integrado por altos jefes de policía y otros que, como Schellenberg, abrigaban la ilusión de que un gabinete presidido por Himmler podría sobrevivir y permitirle sobrevivir a ellos bajo la protección de las fuerzas aliadas victoriosas en la guerra. Este gobierno fantasma es mencionado por Ollendorf y Speer, así como por Schellenberg. Entre estos optimistas hemos de incluir al asesino Ollendorf y al estúpido Schwerin von Krosigk. Ni el historial del uno ni la inteligencia del otro fueron considerados incompatibles con los cargos ministeriales bajo la dirección del supremo chiflado y primer criminal de todo el sistema nazi. Tales ilusiones pueden parecernos incomprensibles, pero no eran tan solo subordinados de Himmler quienes las mantenían. Casi todos los nazis admitían que Himmler era el sucesor lógico de Hitler, una vez caído en desgracia Goering. El mismo día en que se hicieron públicas sus negociaciones con Bernadotte, Himmler contó a uno de sus seguidores, Ollendorf, cómo ejercería la nueva autoridad, añadiendo que había hablado con Dönitz y que éste, que lo consideraba como el futuro Führer, estaba dispuesto a trabajar bajo sus órdenes. El mismo día, Schwerin von Krosigk discutió el asunto con dos ayudantes de Dönitz. Dado que Goering y Hess habían sido excluidos de la sucesión, convinieron en que había tres posibilidades. O Hitler no quería introducir modificaciones en su testamento, en cuyo caso solo Himmler se encontraba en condiciones de recoger la herencia, o Hitler alteraba su testamento, en cuyo caso indudablemente designaría a Himmler como sucesor, o dejaría la solución al arbitrio de las circunstancias que siguieran a su muerte. Y los opinantes reconocían que tampoco en este caso habría otro candidato posible que el propio Himmler. Nota: no se referían naturalmente al testamento del 29 de abril, el cual no era conocido aún en Ploen, sino a la declaración de Hitler de antes de la guerra. Fin de nota. Incluso 2 días más tarde, según declaraciones del propio von Krosigk, cuando las negociaciones de Himmler eran conocidas en el mundo entero, Speer y otros estuvieron discutiendo solemnemente idéntico problema, y llegaron a la conclusión de que no había otra salida posible que Himmler. Pero como muchos en aquellos días, todos ellos olvidaban que Hitler no había muerto aún. Cercado en la destruida capital del Reich, encerrado a 15 metros bajo tierra, desprovisto de los medios ordinarios de comunicación, mental y físicamente acabado, sin poder para mandar, razón para persuadir o máquina coercitiva para ejecutar, Hitler seguía siendo, en el caos universal provocado por él, el único señor cuyas órdenes eran obedecidas sin discusión. Goering, prisionero ahora en Mautendorf, bajo una fuerte guardia de las SS, tenía tiempo para meditar sobre los peligros de pretender anticiparse a recibir una herencia que debía ser suya. Himmler aprendería pronto la misma y amarga lección. El poder del Führer tenía caracteres mágicos y nadie podía pretender poner sus manos en él, hasta que Hitler estuviese verdaderamente muerto. Volvamos ahora nuestra atención al refugio subterráneo, a donde Lorenz acababa de llevar desde el Ministerio de Propaganda el informe de la agencia británica Reuters acerca de las negociaciones de Himmler con el conde Bernadotte. En el búnker, Lorenz halló sentados juntos a Bormann, Goebbels y Hebel, y les dio una copia del texto. Le dijeron que Hitler estaba conferenciando con Ritten von Greim. Lorenz dio entonces una segunda copia a Heinz Linge, criado personal de Hitler, para que se la entregase a este. La escena que siguió a la entrega de aquella nota ha sido descrita de distinta manera por los diversos testigos,
de acuerdo con las oportunidades de conocimiento directo que tuvieron y sus recursos de vocabulario. Todos coinciden en que fue algo terrible. Hitler se sintió acometido por la más violenta indignación. Era el último, el más cruel de todos los golpes que le asestaba el destino. Der treuer Heinrich, el fiel Heinrich, lo había traicionado también. El único jefe nazi cuya lealtad estuvo siempre por encima de toda sospecha, lo apuñalaba por la espalda. A medida que las noticias se extendieron por el búnker, el compaciente coro se hizo eco de la voz de su señor, y hombres y mujeres compitieron en sus denuestos contra el traidor. Luego Hitler se retiró con Bormann y Goebbels a su cuarto, cerraron las puertas y la conferencia empezó. Lo que ocurrió o fue decidido en el transcurso de dicha conferencia probablemente nunca llegaremos a saberlo de una manera concreta y detallada. Todos los participantes han muerto o desaparecido, y aunque Krebs y Burgdorf pudieron ser llamados y consultados durante la misma, han desaparecido también. Pero a partir de aquel instante, los acontecimientos del búnker adquieren un nuevo ritmo. El periodo de espera por la llegada de Benck fue seguido por unas horas de acción intensa comparables a la crisis del 22 de abril. Comenzaba la última fase de la tragicomedia. No se puede negar que la traición de Himmler fue para Hitler la señal de que llegaba el final. Siempre había vacilado antes de tomar una decisión. Dudaba y dejaba pasar las horas, y con sus dudas sembraba la perplejidad entre quienes lo rodeaban impacientes. Luego, cuando adoptaba una determinación, la mantenía irrevocablemente. Dudó durante 2 días antes de resolver si debería o no quedarse en Berlín, y una vez adoptada su resolución, la mantuvo contra consejos, protestas y ruegos. Después había dudado durante toda una semana antes de decidir cómo terminar con todo. Ahora estaba dispuesto a tomar una decisión. En la noche del 28 al 29 de abril, despojó a Himmler de todos sus pretendidos derechos a la sucesión, escribió su testamento y se casó con Eva Braun. Primero envió en busca de Fegelein. Tan pronto como la increíble noticia de la traición de Himmler llegó a sus oídos, muchos problemas que se le antojaban inexplicables dejaron de serlo. Ahora comprendía por qué había fracasado el ataque de Steiner del 21 de abril. Himmler tenía interés en que no tuviera éxito y había ordenado a Steiner que no se moviera. Comprendía también por qué Fegelein había huido del búnker. Formaba parte de un complot tramado por las SS. Fegelein fue detenidamente interrogado, al parecer por el Gruppenführer Müller, jefe de la Gestapo. Nota: Müller es mencionado por Frau Jung, Kemka y Axmann como la persona que dirigió el interrogatorio de Fegelein, y en otros varios han señalado su presencia en el búnker durante los últimos días, pero todo el episodio de Fegelein continúa siendo bastante oscuro. Como alto oficial de las SS, Müller debió de ser sospechoso después de la traición de Himmler, pero en aquella época su posición era casi independiente de Himmler, y nunca tuvieron mucha confianza en él los demás subordinados del Reichsführer. Fin de nota. Se dice que admitió que tenía conocimiento de las entrevistas de Himmler con el conde Bernadotte. Esto puede ser cierto, ya que las reuniones de Himmler con Bernadotte no fueron más secretas que las celebradas por Kaltenbrunner o Ribbentrop. Sin embargo, cualesquiera que sean las cosas que pueda haber sabido y confesado, es difícil que reconociera, como mentes calenturientas han afirmado después, su participación en un complot de Himmler para asesinar a Hitler, porque tal complot no existió jamás. Aunque algunos altos jefes de las SS habían pensado en ello, Himmler, como hemos visto, no participó en sus proyectos. Solo la crédula imaginación de Schellenberg pudo hacerle suponer cosa distinta. Nota: aparte de Schellenberg, podemos asegurar que tal complot fue considerado por otros jefes de la policía y de las SS, entre los que figuraban Steiner, Ollendorf, Godber y Hildebrand, pero no parece que fueran más lejos de unas breves charlas en ratos perdidos. Fin de nota. Y aunque Steiner mismo era partidario de entablar negociaciones de paz con los anglosajones,
El fracaso de su ataque no precisa de explicaciones políticas, y desde luego no se debió a Himmler, que creía en su necesidad. Sin embargo, no era justicia lo que Hitler necesitaba, sino venganza. Declaró a Axmann que la defección de Himmler era el peor acto de traición que jamás se conoció, que la tentativa de fuga de Fegelein ya era en sí misma un crimen, y deseaba que corriera la sangre. El doctor Brandt se le había escapado de entre las garras en el último minuto. Fegelein no se le escaparía. Después de su interrogatorio, Fegelein fue sacado del búnker por guardias de la escolta, conducido al jardín de la Cancillería y fusilado. Aliviado por este derramamiento de sangre, Hitler volvió a considerar la situación militar. Se señalaba ahora la presencia de tanques rusos en la Potsdamer Platz, y Greim recibió orden de que todos los aviones disponibles fuesen lanzados al ataque sobre ellos. Greim dio sus instrucciones por teléfono al general Christian. Una dirección más personal pronto sería posible, porque el día 28 de abril, tras cerca de 3 días de encierro en el búnker y contra todas las esperanzas, un aeroplano había logrado llegar a Berlín para recoger al nuevo comandante en jefe de la Luftwaffe y llevarlo a su cuartel general de operaciones. Era un Arado 96, y el sargento piloto que lo condujo desde Rechlin había bajado desde una altura de 4.000 metros para tomar tierra en la avenida Este-Oeste. Poco después de medianoche, Hitler acudió a la habitación de Greim para darle las últimas instrucciones. Estaba muy pálido, con el rostro casi blanco, y sentándose en el borde de la cama, explicó a Greim la doble naturaleza de su misión. Primeramente, había de organizar un ataque de la Luftwaffe contra las posiciones desde donde los rusos podían lanzarse al asalto de la Cancillería. Con ayuda de la Luftwaffe, todavía era posible que Wenck forzara el sitio de Berlín. En segundo lugar, debía ordenar la detención del traidor Himmler. Al mencionar este nombre, la voz de Hitler se endureció y le temblaron las manos. Gritó: «Un traidor no puede sucederme como Führer. Usted tiene que garantizarme que eso no sucederá». Tanto Greim como Reitz protestaron. Querían continuar allí. Entendían que el intento de salir era totalmente inútil. No podrían llegar a Rechlin, pero Hitler insistió en que debían marcharse. Constituían la única posibilidad de éxito para sus nuevos planes. Greim se ablandó ante esta afirmación, pero Hannah Reitz siguió lanzando bravatas y abandonó el búnker en el mismo estado de ánimo que había llegado a él. Llevaba consigo una serie de cartas precipitadamente escritas por los moradores del refugio, cartas oficiales de Hebel al Ministerio de Asuntos Exteriores, instalado ahora en Schloss-Fulch, cerca de Salzburgo, y de Bormann a la Cancillería del partido en Obersalzberg, aparte de algunas particulares de Goebbels y su mujer al hijo de ésta, y de Eva Braun a su hermana Frau Fegelein. La carta de Goebbels a su hijastro contenía algunas frases sonoras acerca de su ejemplar devoción por la causa santa y noble del Führer. La de Eva Braun no llegó a su destino. Hannah Reitz afirma que era tan vulgar, tan pobre y al mismo tiempo tan teatral que su conservación solo hubiera servido para perjudicar la memoria de quien la había escrito, y la rompió. En dicha carta, demasiado retórica al parecer, es digno de señalar, si la referencia que Hannah Reitz dio del texto es exacta, que no se hacía la menor referencia a la salud del marido de Frau Fegelein, cuyo cuerpo estaba siendo enterrado en el jardín de la Cancillería, en el momento en que escribía su cuñada. Cuando Greim salió del búnker, llevaba consigo cierto consuelo para su atormentado espíritu. Durante muchos meses, Hitler había tronado contra la incompetencia y cobardía de los altos mandos de la Luftwaffe, insultando a sus oficiales, exigiendo imposibles y amenazando a todo el mundo con las más salvajes venganzas. Pero ahora que Goering había cesado en su puesto, su resentimiento parecía haberse evaporado. Hablando con Greim, se expresó en términos elogiosos para la Luftwaffe. Afirmó que desde el principio al fin había demostrado ser la mejor de todas las armas.
Hasta sus enemigos reconocían que todos sus miembros, incluso el personal de tierra, luchaban con excepcional bravura. De su inferioridad técnica, dijo con gran énfasis, había que culpar a otros. Incluso en este transcurso de esta amén de honorable, tuvo un recuerdo para el pobre general Kohler, que tantas veces se retorció desesperado las manos bajo el torrente de rayos y centellas lanzado con frecuencia durante los últimos meses contra el pararrayos del jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe. Nota. Son declaraciones de Greim citadas por Kohler, 8 de mayo de 1945. Parte del relato anterior, basado principalmente en los informes de Greim a Kohler y Reitz, han sido confirmados también por von Below. Fin de nota. La historia posterior de Greim y Reitz puede ser descrita con brevedad. Salieron de Berlín, como habían entrado, en medio de terribles escenas de destrucción y graves peligros que no pierden nada de su intensidad dramática a través del relato de Hannah Reitz. Las explosiones agitaban el avión como si fuera una pluma llevada por el viento hasta que subieron a una altura de 6.000 metros y mirando hacia abajo podían ver Berlín convertido en un mar de llamas. Una vez en Rechlin, Greim dio órdenes enérgicas para que todos los aeroplanos en condiciones de prestar servicio apoyaran las operaciones de socorro de Berlín. Desde allí marcharon a Ploen, donde se encontraba el cuartel general de Dönitz. De su estancia en Ploen tenemos un relato gráfico, pero quizá poco exacto, de una entrevista entre Hannah Reitz y Himmler, durante la cual las sinceras acusaciones de la heroína de la escena se estrellaron contra la frialdad inexpresiva del villano de la obra, hasta que una dramática incursión aérea puso punto final a la conversación. Después de pasar unos días en Ploen, Greim y Reitz, el héroe herido y la abnegada heroína, reanudaron sus vuelos, marchando a Königgrätz, Graz y Zell am See, con patrióticos mensajes para Schwerner y Kesselring. En Zell am See se encontraron al perseverante general Kohler, y de su pluma, más pedestre pero más exacta, tenemos una última impresión del aspecto que ofrecía esta curiosa pareja. Greim convertido en una ruina física, con la piel amarillenta, cojeaba apoyado en dos muletas. Reitz lloraba y hablaba con gestos grandilocuentes, y los dos cantaban su aburrido dúo, lanzando feroces acusaciones contra Goering o entonando su letanía sobre las virtudes del Führer y de la patria. En tales circunstancias, escribe quejoso Kohler, resultaba imposible hablar de asuntos prácticos y concretos. Tras la partida de Ritten von Greim, Hitler volvió su atención hacia un nuevo asunto, el matrimonio con Eva Braun. Nota. Tanto Greim como Reitz afirmaron no saber nada del matrimonio, cuya celebración es situado poco después de su partida. Es imposible que se hubiera celebrado sin que lo supieran durante el tiempo que permanecieron en el búnker del Führer, y parece comprobado por diversos informes que salieron de allí poco después de medianoche. Sander y Lorenz aseguran que el matrimonio se efectuó entre la 1 y las 3 de la madrugada. El certificado de matrimonio está fechado claramente el 29 de abril, es decir, después de medianoche. Teniendo en cuenta todo esto, he rechazado las declaraciones de von Below, Fraulein Kröger y Frau Christian de que la ceremonia se celebró antes de medianoche. Fin de nota. Para esta ceremonia simbólica, Goebbels había traído al búnker a un tal Walter Wagner, un inspector municipal que trabajaba a las órdenes del Gauleiter de Berlín y que daba su categoría de oficial de la administración de la ciudad. Fue considerado la persona adecuada para oficiar en la ceremonia del matrimonio civil. Apareció en el refugio, donde era desconocido para todos, excepto para Goebbels, vistiendo el uniforme del partido nazi con brazalete del Volkssturm. La ceremonia se efectuó en el pequeño salón de conferencias o sala de los mapas en la parte privada del búnker. Además de Hitler, Eva Braun y Walter Wagner estuvieron presentes como testigos Goebbels y Bormann. Las formalidades duraron poco tiempo.
Los dos contrayentes declararon que eran arios puros y que no padecían ninguna enfermedad hereditaria. Teniendo en cuenta la situación militar y otras extraordinarias circunstancias, deseaban celebrar una boda de guerra, de palabra y sin ningún aplazamiento. En pocos minutos las dos partes dieron su consentimiento, se firmó el certificado y terminó la ceremonia. Cuando la novia tuvo que estampar su nombre, comenzó a escribir Eva Braun, pero se detuvo antes de completarlo. Borrando la B inicial, puso Eva Hitler née Braun. Concluido el acto, los novios y el acompañamiento salieron al pasillo de las conferencias. Allí les aguardaban unos pocos generales y secretarias. Dieron la mano a todos y se retiraron a sus habitaciones privadas para un desayuno de bodas. Poco después, Bormann, Goebbels, su mujer y las dos secretarias de Hitler, Frau Christian y Frau Jung, fueron invitados a entrar. Allí permanecieron sentados durante varias horas, bebiendo champaña y charlando. Se habló de los viejos tiempos y de los antiguos camaradas, de la boda de Goebbels, de la que fue testigo Hitler en días más felices. Ahora había cambiado la postura de ambos y la suerte había cambiado también. Hitler habló nuevamente de sus proyectos de suicidio. Dijo que el nacionalsocialismo había muerto y que no resucitaría. La muerte sería un alivio para él cuando sus mejores amigos lo abandonaban o traicionaban. Una atmósfera enrarecida y lúgubre parecía envolver al grupo, y una de las secretarias abandonó la estancia. Hubo muchas idas y venidas, porque la reunión se prolongó bastante y había otros asuntos que atender. Durante algunos ratos, Krebs, Burdorf y von Below formaron parte del grupo, así como Gensche, el ayudante de las SS, y Fraulein Marciale, la cocinera vegetariana. Hitler y su secretaria, Frau Jung, se retiraron a una habitación inmediata a la que de vez en cuando eran llamados algunos de los que participaban en la fiesta. El Führer estaba dictando su testamento. Nota: este relato de la boda está basado en las declaraciones de Fraulein Kröger, Frau Christian, Frau Jung, Sander, Lorenz, von Below y la prueba del certificado matrimonial. Fin de nota. Así, después de muchos años de incertidumbre, se definía claramente la posición de Eva Braun. La confusa ambigüedad de su estado legal desaparecía al fin, y según el relato de Carnau, cuando un servidor al día siguiente, en un momento crítico, se dirigió a ella llamándola Nadines Fräulein, Eva Braun pudo responder: «Debe llamarme Frau Hitler». Las razones que impulsaron a Hitler a esta ceremonia tardía no nos son conocidas, pero podemos imaginárnoslas sin grave riesgo de error. Eva Braun deseaba casarse, se sentía molesta por su nada clara situación y habría recibido con entusiasmo cualquier determinación que en dicho sentido hubiera podido insinuar el Führer. Pero Hitler no parecía dispuesto a complacerla. Posiblemente no deseaba mostrar a los ojos de sus fanáticos el aspecto humano que implicaba que a su lado hubiera una esposa o una amante. No deseaba su presencia en el acto final de su vida, y cuando Eva llegó a Berlín por última vez el 15 de abril, trató, sin conseguirlo, de convencerla para que se fuera. Pero como se quedó, merecía una recompensa. Su lealtad apoyaba y reforzaba sus derechos. Hitler había dicho que solo ella le sería fiel hasta el final, y su intuición no lo engañó en esto. A medida que los demás lo abandonaban, se daba más cuenta de la devoción que le guardaba aquella mujer. Según declaraciones de von Below, hablando con sus ayudantes, Hitler puso de relieve el contraste entre su fidelidad y la vergonzosa traición de Goering y Himmler, en quienes había confiado. La lealtad merecía una demostración de reconocimiento y no había duda posible acerca de la demostración que Eva Braun esperaba y deseaba: el matrimonio que la diferenciase de todas las demás mujeres de la corte y que la hiciera digna de participar en el honor de la muerte ritual del Führer. Mientras tanto, en los intervalos de la fiesta que siguió a la boda, Hitler se preocupaba por los asuntos que quería dejar resueltos aquella misma agitada noche. Se retiró a una habitación inmediata con su secretaria Frau Jung,
para dictarle 2 documentos, su última voluntad y su testamento político, que había de ser su apelación a la posteridad y sentaba las bases para el nacimiento del mito nazi. Puesto que este era su claro propósito, dichos documentos tienen un extraordinario interés, porque en este último manifiesto del movimiento nazi, redactado en forma de altanera despedida al mundo y de mensaje para las generaciones venideras, no había más que los viejos latiguillos, la llamada negativa a la revolución de la destrucción, las protestas de su inocencia y las recriminaciones a los demás por el fracaso. El testamento político consta de 2 partes. La primera tiene un alcance general, la segunda se refiere a determinaciones concretas. Es falso que ni yo ni nadie en Alemania desease la guerra en 1939. Fue deseada y provocada exclusivamente por los políticos internacionales que procedían del grupo judío o trabajaban en defensa de los intereses judíos. Después de todos mis ofrecimientos de desarme, la posteridad no puede en modo alguno echar sobre mí la responsabilidad de esta guerra. La imaginación retrocede al leer esto desde el testamento al Mein Kampf, desde el epitafio al programa inicial del partido nazi, de la negativa a aceptar las responsabilidades de la derrota a las promesas de una gloriosa victoria. Viene luego el grito de desesperación. Después de una guerra de 6 años, que será considerada algún día por la historia como la más heroica y gloriosa manifestación de la voluntad de vivir de un pueblo, no puedo abandonar la ciudad que es capital de esta nación. Como nuestras fuerzas son demasiado pequeñas para rechazar durante más tiempo los ataques del enemigo, y como nuestra resistencia va siendo gradualmente destrozada por un ejército de ciegos autómatas, yo deseo compartir el destino que millones de otros han aceptado y continúo aquí en la ciudad. Pero no caeré en manos de un enemigo que necesita un nuevo espectáculo exhibido por los judíos para divertir a sus masas histéricas. He resuelto, por tanto, continuar en Berlín y escoger voluntariamente la muerte en el instante en que crea que la residencia del Führer y canciller no pueda seguir siendo defendida. Después expresa su adiós a las fuerzas del partido nazi y su condena para aquellos a quienes culpaba del fracaso, añadiendo: en el futuro será un punto de honor para los oficiales del ejército alemán, como ya lo es para los de la Armada, que la rendición de territorios y ciudades es imposible y que por encima de todo también los jefes deben ser un brillante ejemplo de leal devoción a su deber hasta la misma muerte. En la Primera Guerra Mundial, Hitler fue un soldado. Cuando se produjo el fracaso, atacó a los políticos por haber traicionado a los soldados. En aquel tiempo, ningún elogio le parecía desmesurado al hablar del Estado Mayor General. La organización y dirección del ejército alemán es lo más admirable que el mundo ha conocido en ninguna época. En la Segunda Guerra Mundial fue político. Cuando llegó el desastre, atacaba a los militares por haber traicionado a los políticos y a todos por traicionarlo a él. Después de las generalidades, las concreciones. La segunda parte del testamento político, como la primera, está más llena de recriminaciones y negativas que de afirmaciones positivas. Comienza así: antes de mi muerte, expulso del partido al antiguo mariscal del Reich, Hermann Göring, y lo despojo de todos los derechos que le fueron otorgados por el decreto de 29 de julio de 1941 y por mi discurso ante el Reichstag de 1 de septiembre de 1939. En su lugar, designo al gran almirante Dönitz como presidente del Reich y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se ve aquí con claridad lo que se resolvió tras las cerradas puertas del búnker del Führer a poco de recibirse la noticia de la traición de Himmler. El problema de la sucesión quedó decidido al fin, puesto que los políticos lo habían traicionado y el ejército y las SS tenía que sucederle un marino. La Armada no se había mostrado muy espectacular en sus operaciones, pero en todo momento demostró ser auténticamente nazi. En el futuro será un punto de honor para los oficiales del ejército, como ya lo es para los de la Armada. En esta frase,
Hitler había encontrado solución a un problema que durante tanto tiempo pareció irresoluble. El siguiente párrafo está de perfecto acuerdo con el precedente. Se refiere al otro architraidor. Antes de mi muerte expulso del partido y de todos sus cargos al antiguo Reichsführer SS y ministro del Interior del Reich, Heinrich Himmler. Asimismo, nombro al Gauleiter Karl Hank, Reichsführer SS y jefe de la policía alemana, y al Gauleiter Paul Hiesler, ministro del Interior del Reich. Goering y Himmler, por sus negociaciones secretas con el enemigo sin mi conocimiento ni aprobación, y por sus ilegales atentados para usurpar el poder del Estado, aparte de sus traiciones a mi persona, han arrojado una vergüenza indeleble sobre el país y el pueblo de Alemania. Una vez destituidos los traidores y nombrado su propio sucesor y los que habían de ocupar el puesto de los expulsados, Hitler les dicta el gobierno que tendrán que aceptar. A fin de que el pueblo alemán pueda tener un gobierno de hombres honrados que continúen la guerra por todos los procedimientos, y así usurpa el privilegio de su sucesor y señala los nombres de las 19 personas que han de ocupar los cargos ministeriales. Aparte de Dönitz, que ha de ser presidente del Reich, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ministro de la Guerra y comandante en jefe de la Armada, los nombramientos más interesantes son los de Goebbels como canciller del Reich, Bormann como canciller del partido y Seyss-Inquart, el Quisling austríaco opresor de Holanda, como ministro de Asuntos Exteriores. Ribbentrop, el segundo Bismarck, se veía al fin expulsado del puesto que con tan poco éxito había ocupado. Otro que parece silenciosamente omitido es Albert Speer. Era sustituido en el Ministerio de Armamentos por su subordinado Sauer. Al final se concedía cierto favor al errante Benjamín de la corte. Se guardaba silencio sobre sus transgresiones y no se lo desplazaba con ira, sino con dolor. El mariscal de campo Schwerner, de cuyo grupo de ejércitos todavía intacto dependía la defensa de Bohemia, era nombrado comandante en jefe del ejército. En el cambio general producido, un nombre permanecía inmutable, el de ministro de Finanzas, conde Schwerin von Krosigk. En la gran crisis de su época, podía repetir la frase del abate Sieyes: «J'ai survécu», he sobrevivido. A este nuevo gobierno impuesto por su testamento, Hitler dictaba sus órdenes. Aunque algunos de sus ministros como Bormann y Goebbels habían venido a Berlín por su propia voluntad y no querían abandonar la capital sino caer en ella con su Führer, Hitler señalaba que debían obedecer sus instrucciones y seguir viviendo para llevar adelante la administración nazi, la guerra nazi y el mito nazi. Finalmente, así termina tan extraño documento, debían, por encima de todo, mantener las leyes raciales en toda su severidad y oponerse sin compasión a la envenenadora de todas las conciencias nacionales, a la judería internacional. El testamento personal de Hitler era un documento más breve y menos grandilocuente. No es el testamento del genio revolucionario, del ángel de la destrucción, sino del pequeño burgués austríaco, del coleccionista de cuadros de Obersalzberg, del marido de Eva Braun. Explicaba su matrimonio, disponía de sus propiedades y anunciaba su próxima muerte. Aunque durante los años de lucha creí que no podría aceptar la responsabilidad del matrimonio, ahora, antes del fin de mi vida, he decidido tomar por esposa a la mujer que, después de muchos años de sincera amistad, vino a esta ciudad ya casi sitiada por su propia y espontánea voluntad para compartir mi destino. Morirá conmigo por expreso deseo suyo como mi mujer. Esto nos compensará a ambos de todo lo que perdimos durante los años de mi trabajo al servicio de mi pueblo. Mis posesiones, en cuanto valgan algo, pertenecen al partido, y si éste no existiera, al Estado. Si el Estado también queda destrozado, en ese caso no son precisas instrucciones de ninguna clase.
Los cuadros comprados por mí en el transcurso de los años nunca fueron reunidos con fines privados, sino con el propósito de instalar un museo de pinturas en mi ciudad natal de Linz, sobre el Danubio. Es mi más fervoroso deseo que este testimonio sea cumplido en todas sus partes. Como ejecutor testamentario señalo a mi más leal camarada del partido, Martin Bormann. Le otorgo plena autoridad para tomar toda clase de determinaciones. Queda autorizado para entregar a mis parientes y servidores lo que puedan ser considerados como recuerdos personales o, si es necesario, lo preciso para sostener un nivel de vida pequeño burgués, especialmente a la madre de mi mujer y a los fieles servidores de uno y otro sexo que él conoce perfectamente. Entre ellos se encuentran mis anteriores secretarias, Frau Winter, etc., quienes me ayudaron durante muchos años con su trabajo. Mi mujer y yo hemos decidido morir para escapar a la vergüenza de la derrota o la capitulación. Es nuestro deseo que nuestros cuerpos sean quemados inmediatamente en el sitio en que he realizado la mayor parte de mi trabajo diario en el transcurso de estos 12 años de constantes servicios a mi pueblo. Nota: en la época de su descubrimiento y publicación, fue puesta en duda la autenticidad del testamento de Hitler por el autor de una carta dirigida al Daily Telegraph y por otros quienes señalaban las características poco alemanas del texto mecanografiado. Dichas características no aparecían en los documentos originales, sino que fueron introducidas en las reproducciones fotográficas publicadas por los periódicos por editores que deseaban restaurar la parte borrada del escrito. El argumento carece, pues, de toda base firme. En realidad, la autenticidad de los documentos ha quedado establecida sin la menor duda posible, por una serie considerable de pruebas circunstanciales, por un examen técnico de las firmas y por el testimonio de cuantos los conocieron, incluyendo entre ellos a uno de los firmantes del testamento personal, von Below, y la secretaria que mecanografió ambos documentos, Frau Jung. A las 4 de la madrugada los dos documentos estaban listos para la firma. Se hicieron 3 copias, porque no era nada seguro su envío, y tan importantes documentos no deberían perderse para la posteridad. Después de que Hitler los hubo firmado, el testamento político fue atestiguado por Goebbels, Bormann, Krebs y Burdorf. El testamento personal fue firmado también por Goebbels, Bormann y el coronel Nikolaus von Below, llamado para tal objeto como miembro de su entorno personal durante los últimos 8 años. Después de la firma, Hitler se retiró a descansar, pero para Bormann y Goebbels todavía quedaba trabajo que hacer. Ambos habían asistido al cónclave secreto celebrado después del anuncio de la traición de Himmler y en el curso del cual suponemos fundadamente que fueron abordados y resueltos los problemas de la sucesión y sus derivados. Los dos, según Hitler, habían deseado y seguían deseando permanecer y morir en Berlín. Ambos habían recibido órdenes de Hitler de seguir viviendo para continuar la administración nazi. Cada uno de ellos debía tomar una decisión. ¿Cuál de las dos voces obedecer? Martin Bormann era un hombre poco romántico, ni estadista ni soldado, ni profeta ni apóstol, ni adalid ni fanático, únicamente amaba una cosa: el poder. Y el poder que amaba no consistía en su apariencia externa, en sus adornos y honores, ni siquiera en sus recompensas materiales, sino en su realidad, en la firme seguridad de su ejercicio. Con Hitler, Bormann había gozado de esa seguridad. Ahora que Hitler había decidido morir, ¿qué esperanzas tenía de continuar ejerciéndolo? No deseaba morir, siempre habló en favor de la marcha de Berlín y la supervivencia, pero si había de vivir, ¿cómo lograría retener en sus manos el poder que amaba? Personalmente podía considerarse un cero, cuyo valor dependía íntegramente de la unidad representada por su señor. Solo había 2 posibilidades de supervivencia como la eminencia parda del nazismo: o triunfaba por sí mismo, resultando elegido para el cargo del nuevo Führer, o el designado tenía que ser una persona que necesitara utilizar sus indispensables servicios. No sabemos si Bormann abrigó esperanzas de ser nombrado sucesor, pero es bastante improbable.
Sus dotes eran las de un secretario, no las de un estadista, las de un padre José, no las de un cardenal Richelieu, y Hitler indudablemente lo consideraba, como a Himmler, demasiado poco artístico para transformarse en Führer de Alemania. Mas si no había de ser el sucesor y si únicamente el consejero del sucesor, entonces era preciso que ese sucesor fuera un hombre que no pudiera prescindir de sus servicios. Goering no hubiera sido este hombre, y Goering fue desplazado. Para asegurarse todavía más, Bormann tomó algunas precauciones adicionales. Envió a sus fieles servidores de Obersalzberg un telegrama acerca de cuyo significado no cabe la menor duda. Nota: el texto de este telegrama es citado por Kohler el 1 de mayo como habiendo sido recibido ayer, es decir, el 30 de abril, pero puesto que el texto ha sido confirmado por Sander, que abandonó el búnker el 29 de abril, tuvo que ser enviado antes. Frau Christian conocía el telegrama, pero ignoraba si Hitler lo autorizó. Fin de nota. Decía: la situación en Berlín es más tensa y difícil. Si Berlín y nosotros caemos, los traidores del 23 de abril deben ser exterminados. Cumplid con vuestro deber. Vuestra vida y honor dependen de ello. El telegrama fue entregado al comandante de la fortaleza en que Goering estaba encerrado, pero aquel se negó a reconocer la autoridad de Bormann y Goering se salvó por el momento de la muerte. Era igualmente seguro que Himmler no utilizaría nunca los consejos de Bormann. Himmler tenía ya demasiados amigos deseosos de ocupar el puesto de consejeros, pero el peligro de que Himmler fuera designado quedó descartado por los acontecimientos de aquella accidentada y decisiva noche. El sucesor elegido fue Dönitz. Dönitz no era un político, sino un marino. También era nazi. No tenía experiencia política, pero era entusiasta de Hitler y de los ideales de Hitler. Necesitaría desde luego un buen consejero nazi, que comprendiera los misterios de la política y tuviera experiencia en materias de gobierno y administración. No sabemos el consejo que Bormann dio acerca de la designación del sucesor, si realmente fue consultado, pero caben pocas dudas de que recibiera con agrado el nombramiento de Dönitz y la orden de Hitler en su testamento de que no debía morir, sino continuar viviendo, habría nuevas perspectivas ante sus ojos. Bajo el mando de Dönitz, Bormann decidió que su deber consistía en obedecer. Obedeciendo podía seguir conservando aquella autoridad sin la cual la vida carecería de toda dulzura para él. Goebbels era un carácter totalmente distinto. Como intelectual del partido, la esencia y justificación de su vida no se hallaba en el poder que manejaba, ni en las recompensas materiales que de él pudieran derivarse, sino en el mito del que era profeta y que sólo él podía expresar en forma lúcida e inteligente. Para él, sobrevivir significaba no la supervivencia de su persona, sino del mito, y con su clara comprensión se había dado cuenta de que la conservación de la primera implicaría el aniquilamiento del segundo. Hitler mismo había comprendido esta importante verdad psicológica, resolviendo tomar aquel mismo camino que prohibía seguir a su profeta. Pero, ¿por qué tenía que monopolizar Hitler de esta manera todas las virtudes del partido? Si, con su muerte, entraba en la historia como jefe indiscutible, ¿no habría un sitio a su lado para su fiel seguidor? Si el dios de la destrucción iba a inmolarse en su destruido cielo, ¿no podía hacer lo mismo el profeta de la destrucción, aunque su inmolación fuera menos magnificente, menos brillante conforme correspondía a su menor categoría? Sobrevivir en tales circunstancias sería una perfecta inconsecuencia. En todos sus últimos actos, discursos y escritos, Goebbels nos ha dejado claras demostraciones de esta filosofía. Cuando Bormann le aconsejó marcharse, protestó indignado que su voluntad era quedarse. En los días finales, las paredes del búnker retumbaron con su aburrida oratoria. Cojeando alrededor de su cuarto o agarrándose al respaldo de una silla como si fuera la barandilla de una tribuna, había tronado contra la supervivencia del traidor Goering y glorificado en nombre de los futuros historiadores el grande y fecundo ejemplo que se derivaría de su propia muerte. Nota:
El relato de Hannah Reitz sobre la conducta de Goebbels en el búnker, como todos sus relatos, aparece demasiado influido por sus simpatías personales y su incorregible entusiasmo por la retórica, pero es, en esencia, probablemente exacto. De cualquier forma, los sentimientos coinciden con los expresados por Goebbels en la carta dirigida a su hijastro, Harold Quandt, cuyo texto ha llegado a nosotros, y en su apéndice, del cual Hannah Reitz no sabía una sola palabra. Fin de nota. En la carta a su hijastro que Hannah Reitz sacó del búnker, Goebbels expresaba la misma filosofía, escribiendo: Alemania se repondrá de los estragos de esta terrible guerra, pero únicamente si tiene ejemplos que puedan guiarla en el camino de su reconstrucción. Al hablar de reconstrucción, no aludía únicamente a la reconstrucción de la industria, de la independencia o de la grandeza de Alemania, sino a la del nazismo, y su afirmación así interpretada encierra una profunda verdad psicológica. Después de cualquier gran derrota, hay siempre hombres que dicen que la necesidad más urgente es continuar la administración. Pueden aducir toda serie de buenos argumentos en apoyo de sus puntos de vista, que en general convienen a los vencedores. Pero si no se trata simplemente de sobrevivir bajo un sistema diferente, sino de resucitar una ideología derrotada, la administración y sus cuidados son un punto de vista muy mezquino que conducirá al fracaso, como hubieron de comprobar a su pesar el mariscal Pétain y quienes lo apoyaban. La resurrección de un mito exige no una continuidad, sino un gesto, aunque este gesto sea el suicidio. Después de firmar como testigo los 2 testamentos de Hitler, Goebbels se retiró a su habitación y allí redactó su apología personal en la forma de un apéndice al testamento político del Führer. En él escribió: El Führer me ha ordenado que si la defensa de la capital del Reich se hunde, abandone Berlín para formar parte como ministro de un gobierno designado por él. Por primera vez en mi vida, debo negarme categóricamente a obedecer una orden del Führer. Mi mujer y mis hijos se unen a mí en esta negativa. Si actuase de otra manera, aparte del hecho de que los sentimientos de humanidad y lealtad me prohíben abandonar al Führer en esta hora de su mayor necesidad, aparecería a los ojos de todos durante el resto de mi vida como un deshonrado traidor y un vulgar canalla, y perdería todo respeto por mí mismo, así como el respeto de mis conciudadanos, el cual considero imprescindible para cualquier intento futuro de reconstruir Alemania. En el delirio de traición que rodea al Führer en estos días, los más críticos de la guerra, debe haber alguien por lo menos que lo siga incondicionalmente hasta la muerte, aunque esta actitud esté en contradicción con la forma, y en un sentido material, plenamente justificada la orden dada por él en su testamento político. Al actuar así, creo prestar el mejor servicio al porvenir del pueblo alemán. En los duros tiempos que se aproximan, los ejemplos serán mucho más importantes que los hombres. Siempre se pueden encontrar hombres capaces de conducir a la nación por el camino de la libertad. Pero la reconstrucción de nuestra vida nacional sería imposible a menos que pueda basarse sobre ejemplos claros y dignos. Por esta razón, en unión de mi mujer y en nombre de mis hijos, que son demasiado jóvenes para poder opinar, pero que coincidirían sin reservas con esta determinación si fueran mayores, expreso mi voluntad inalterable de no dejar la capital del Reich aunque caiga, sino por el contrario, siempre al lado del Führer, poner fin a una vida que no tendría valor en el futuro para mí si no pudiera emplearla en el servicio del Führer y a su lado. Eran las 5:30 de la mañana cuando el doctor Goebbels estampó su firma en este documento, el último en definitiva de sus famosas alocuciones a la nación alemana. Por lo menos, hemos de reconocer que al final no se vio abandonado por la psicológica agudeza de su cerebro ni por la claridad latina de sus medios de expresión. Por todo esto, la noche del 28 al 29 de abril, como la tarde del 22 de abril, fue un periodo de formidables decisiones. El día siguiente estuvo ocupado en la ejecución de las determinaciones adoptadas. La primera cuestión fue enviar el testamento de Hitler a sus sucesores. A las 8 de la mañana, el general Burgdorf mandó llamar al comandante Willy Johann Meyer
ayudante militar de Hitler, y le dijo que se le iba a confiar una importante misión. Tenía que sacar de Berlín una copia del testamento político del Führer, pasar a través de las líneas rusas y entregárselo al mariscal de campo Schwerner, recién nombrado comandante en jefe del ejército. Con él irían otros 2 mensajeros, portadores de similares documentos: el Standartenführer de las SS Wilhelm Sander, consejero personal de Bormann, en representación de este, y Heinz Lorenz, el oficial del Ministerio de Propaganda que había traído al búnker las noticias de la traición de Himmler, como representante de Goebbels. Estos 2 hombres recibieron por separado sus instrucciones. Como jefe de la Wehrmacht, como militar con una limpia historia de lucha y gran fama de valentía y de hombre de recursos, Johann Meyer recibió el encargo de conducir al grupo en su dificultoso viaje a través de las líneas enemigas. Burgdorf entregó a Johann Meyer una copia del testamento político de Hitler. Con él iba una carta de Burgdorf a Schwerner, escrita de su puño y letra, que decía: Querido Schwerner, adjunto le remito por mano de confianza el testamento de nuestro Führer, quien lo escribió hoy al recibir la noticia impresionante de la traición de Himmler. Marca una decisión inalterable. El testamento debe ser publicado tan pronto como el Führer lo ordene o inmediatamente que se confirme su muerte. Con mis mejores deseos, Heil Hitler, suyo Wilhelm Burgdorf. El comandante Johann Meyer le entregará el testamento. Por lo menos Schwerner comprendería, si recibía la carta, que Hitler, al igual que Julio César, había muerto con el et tu Brute en los labios. A la misma hora, Bormann llamaba a su consejero Wilhelm Sander y le daba instrucciones semejantes. Tenía que llevar una copia del testamento del Führer al almirante Dönitz. Sander se estremeció al oír el mandato. Sander era un hombre medianamente educado, estúpido pero honrado, que en los últimos días había considerado con filosófica meditación la historia de los 12 años precedentes. Había visto con una nueva perspectiva su participación personal en aquella historia y había llegado a una decisión. Era un idealista, como se decía a sí mismo, que hacía mucho tiempo se había unido al partido, sirviéndolo con entusiasmo, aún abandonando su próspero negocio en Italia, sin buscar ganancias personales, sino inclinándose reverente ante el altar del nuevo Dios para darse cuenta al final, y demasiado tarde ya, a dónde conducen a los fanáticos los idealismos exaltados. Cuando aparecían claramente ante sus ojos las verdaderas consecuencias, Sander sabía que ya no era posible dar media vuelta y retroceder. Era tarde para cualquier cambio. Había dedicado su vida al nazismo y ya no podría recobrarla. Y ahora, por una inversión de su anterior idealismo, solo aspiraba a una muerte silenciosa que pusiera fin a una vida malgastada y le sirviera de expiación por las ilusiones cuya falsedad había tardado tantos años en comprender. Una semana antes, cuando el convoy de aviones y camiones habían trasladado a los fugitivos desde la Cancillería del partido a Obersalzberg, Sander se negó a marchar con ellos. Estaba decidido a correr en Berlín la suerte del nazismo. Y en la víspera del gran acontecimiento final, se le ordenaba salir para continuar nuevamente, sin objetivo ni propósito, su medio malgastada existencia. Le explicó todo esto a Bormann y terminó pidiendo ser excusado de la misión. Bormann acudió a Hitler y le dio cuenta de la dificultad que se interponía entre sus planes. Al volver, dijo a Sander que sus objeciones no habían sido tomadas en consideración. Tenía que ir. Era una orden terminante del Führer. Le entregó los documentos que había de llevar: copias del testamento personal y político de Hitler y el certificado de su matrimonio con Eva Braun. Para entregar junto a dichos documentos, Bormann escribió una breve nota dirigida al almirante Dönitz, en la cual, como en todas sus últimas comunicaciones, expresaba su amargura por el fracaso del ejército de socorro. Decía: Querido gran almirante, puesto que todas las divisiones han fracasado en sus tentativas de socorro y nuestra situación parece desesperada, el Führer dictó anoche el adjunto testamento político. Heil Hitler, suyo Bormann. Mientras Johann Meyer había buscado a Lorenz para decirle que le esperaba una misión especial,
Lorenz fue a desayunar a la parte del pasillo del búnker de Hitler que servía de comedor general. Allí encontró a Sander, que le dio un recado parecido, aconsejándole que fuese inmediatamente a hablar con Bormann o Goebbels. Lorenz se presentó a Goebbels, quien le ordenó hablar con Bormann y luego volver a verlo a él. Bormann entregó a Lorenz copias de los testamentos personal y político. Al separarse del canciller del partido, Goebbels le entregó el apéndice que había escrito. Lorenz tenía que guardar todos estos documentos y escapar al cuartel general de Dönitz o a cualquier punto del territorio dominado por los británicos o los norteamericanos. No debía entregárselos a nadie, sino llevarlos cuando fuera posible a Múnich, la cuna del movimiento nazi, donde habían de ser conservados como documentos de la edad heroica. Pensando en la historia, Goebbels había adjuntado su propio manifiesto a los testamentos de Hitler. No eran los generales ni los políticos quienes le interesaban, sino la posteridad. El resto de la mañana estuvo ocupado en febriles preparativos de viaje, y cerca ya del mediodía los tres hombres, Johann Meyer, Lorenz y Sander, acompañados de un cabo llamado Hummerich, salieron del búnker. Formaban un grupo mal equipado y abastecido, y su aspecto denunciaba claramente la improvisación con que adoptaron las medidas precisas para su viaje. No llevaban ni alimentos, ni dinero, ni documentos personales. Cada uno cogió lo que pudo encontrar como su viaticum. Lorenz se presentó a Hitler para despedirse, pero Hitler no le dijo una sola palabra, limitándose a estrecharle la mano en silencio. Sander no tuvo tiempo para decir adiós a Bormann, y cuando telefoneó para hacerlo así, su jefe le respondió irritado preguntando por qué no había salido ya y ordenándole ponerse en marcha sin más demoras. Sus trajes mostraban la misma disparidad. Johann Meyer y Sander iban de uniforme, del ejército el primero y de las SS el segundo, en tanto que Lorenz llevaba traje de paisano. Abandonaron la Cancillería y a través de los garajes salieron a la Hermann-Göring-Straße, desde donde siguieron su camino hacia el oeste por el Tiergarten y Charlottenburg hacia Pichelsdorf, en el extremo norte del lago Havel. Johann Meyer y Hummerich iban en cabeza, Lorenz y Sander lo seguían a unos pasos de distancia. Durante el camino tenían que atravesar 3 cercos rusos en torno al centro de la ciudad, el primero en las proximidades de la columna de la Victoria, el segundo en la estación del Zoo y el tercero delante de Pichelsdorf, donde un batallón de las juventudes hitlerianas defendían el puente en espera de la llegada del ejército de Benck. Una vez allí, el comandante del batallón los acomodó en su refugio y durmieron hasta el anochecer. A las 10 de la noche, tras consultar al comandante del batallón, cogieron 2 botes y se lanzaron sobre las aguas del lago en dirección al sur con rumbo a la cabeza del puente del Wannsee, mantenida por unidades del 9º Ejército Alemán. En la madrugada del 30 de abril desembarcaron separadamente. Johann Meyer en la cabeza del puente del Wannsee y Lorenz y Sander en la península Svanenwerder. Permanecieron todo el día metidos en refugios subterráneos. Al anochecer se reunieron y bogaron juntos hacia Faunienzel, una isla que se alza en medio del Havel. Desde la cabeza del puente del Wannsee, Johann Meyer pudo enviar un mensaje por radio a Dönitz informándole de su posición y rogándole el envío de un avión para recogerlos. En la Faunienzel, Johann Meyer y Sander se hicieron con trajes civiles y abandonaron sus uniformes. Allí fueron alcanzados por otros 3 hombres que habían salido como ellos de la asediada Cancillería del Reich. Porque en la mañana del 29 de abril, cuando los 3 portadores del testamento de Hitler abandonaron el búnker, todas las comunicaciones telefónicas entre Berlín y el mundo exterior habían cesado. El globo que servía de base al radioteléfono del Mando General Combinado fue derribado y una conversación entre Krebs y Jodl no pudo terminarse nunca. Los ayudantes de los generales de la corte ya no tenían función alguna que desempeñar. Comprendiéndolo así, 3 de ellos, el comandante barón Freytag von Loringhoven, ayudante del general Krebs, su colaborador Gerhard Bolt y el teniente coronel Weiss, ayudante del general Burgdorf, decidieron escapar de la Cancillería, si era posible, y unirse con el todavía esperado ejército de Benck. Estudiaron sus mapas, acudieron a sus jefes, y estos les prometieron pedir a Hitler el correspondiente permiso.
A mediodía del 29 de abril se celebró en el búnker la acostumbrada conferencia. Asistieron Hitler, Bormann, Goebbels, Krebs, Burdorf, Hebel, Voss, von Below, Freytag von Loringhoven y Bolt. Krebs dio cuenta de las últimas noticias. Los rusos habían avanzado en Grunewald, en Charlottenburg y en la estación de ferrocarriles de Anhalter. Se carecía de información de los demás frentes. Seguían sin noticias de Benck. Las municiones que se les arrojaron desde el aire por la noche eran insuficientes y ni siquiera todas habían podido ser halladas entre las informes ruinas de Berlín. Después de la conferencia, el general Burgdorf preguntó a Hitler si permitiría a los 3 oficiales realizar un intento para unirse al ejército de Benck. Hitler dio su conformidad y los oficiales recibieron sus instrucciones. Tenían que buscar al general Benck y decirle que se diera prisa, porque la Cancillería no tardaría mucho en caer. Por la tarde, Freytag von Loringhoven, Bolt y Weiss se despidieron de todos y salieron del refugio. Siguieron el mismo camino que sus predecesores, y con ayuda de un guía de las juventudes hitlerianas, llegaron al puente de Pichelsdorf en la madrugada del 30 de abril. Desde allí navegaron en una canoa plegable por el Havel hasta Faunienzel, donde dieron alcance a los 3 portadores del testamento. En el Reichssportfeld, el campo de deportes construido para la Olimpiada de 1936, habían sido alcanzados por otro nuevo fugitivo del búnker, el coronel Nikolaus von Below, ayudante de Hitler en representación de la Luftwaffe y última persona que abandonó el refugio antes de la muerte de Hitler. El coronel von Below se había movido durante 8 años en el entorno inmediato de Hitler y era ya uno de los miembros familiares, aunque de segunda importancia, de su corte. Gracias a su amistad personal con el Führer, fue invitado a participar en la recepción de bodas en la mañana del 29 de abril y a firmar como testigo el testamento personal de Hitler. Pero aunque había recibido de Hitler y a su propio requerimiento una cápsula de veneno, no tenía grandes deseos de participar en el acto final. Cuando después de la conferencia de mediodía oyó que el Führer aprobaba la marcha de Freytag von Loringhoven, Bolt y Weiss, pensó que también él era un ayudante que no tenía ya ninguna misión que realizar en la destruida y aislada Cancillería del Reich. El ejemplo de los otros lo animó. Evidentemente no era obligatorio permanecer en el búnker. Krebs y Burdorf afirmaban que se quedarían y morirían allí, pero habían dejado marchar a sus ayudantes. ¿No podía hacer lo mismo Hitler? A despecho de los votos colectivos de suicidio, atestiguados o por lo menos relatados por Hannah Reitz, 3 hombres habían salido del búnker aquella mañana, otros 3 se disponían a partir, y tanto Hebel como Voss habían insinuado discretamente a von Below que no veían razones que los impulsaran al suicidio, y que procurarían escapar si les era humanamente posible. En la conferencia de las 4 de la tarde, Krebs informó que la situación era igual que por la mañana, solo que algo peor. Entonces von Below se acercó a Burgdorf para preguntarle si se le permitiría escapar del búnker. Burgdorf replicó que este era un asunto que solo el Führer podía decidir. Von Below expuso sus deseos a Hitler, que enseguida dio su consentimiento. Parece que Hitler accedió a todo aquel día. El 29 de abril se parece mucho al 23 del mismo mes, fecha en que perdonó a Speer. Los 2 fueron días de calma después de una crisis tormentosa, pero Hitler tenía otra razón para autorizar a von Below a salir del búnker. Deseaba enviar un nuevo documento fuera de Berlín como una postdata a su testamento. Dijo a von Below que tenía que intentar llegar a los cuarteles generales del Mando General Combinado que se encontraban ahora en Ploen, en el Schleswig-Holstein, y entregar una carta al mariscal de campo Keitel. Tenía que estar dispuesto a partir después de la conferencia de la noche. La conferencia comenzó a las 10 de la noche. Asistieron a ella Hitler, Goebbels, Bormann, Krebs, Burdorf, Hebel, Voss, von Below y el general Weidling, comandante de la ciudad. El general Weidling describió la situación militar de Berlín, que conforme cabía esperar, seguía empeorando. Los rusos habían avanzado por la Saarlandstraße
y la Wilhelmstraße hasta cerca del Ministerio del Aire. Desde el norte de la ciudad habían penetrado en las calles comprendidas entre la Bismarckstraße y la Kantstraße, y desde el sur hasta el suburbio del Grunewald y el Reichssportfeld. Únicamente una pequeña fuerza alemana seguía manteniendo la cabeza de puente sobre el Havel en Pichelsdorf, las unidades de las juventudes hitlerianas que había permitido seguir adelante a los dos grupos de fugitivos. En los demás frentes, Beitlin señalaba más éxitos de los rusos. Su avance era general. Los rusos llegarían a la Cancillería el 1 de mayo lo más tarde. Beitlin afirmaba que todavía quedaba una última oportunidad para concentrar todas las tropas de Berlín, romper en un punto el cerco ruso y escapar. Hitler replicó que este plan era irrealizable. La retirada era posible tan solo para fugitivos aislados. Para grandes unidades militares, con hombres agotados, mal armados y casi sin municiones, cualquier intento conduciría a un desastre. Con estas manifestaciones se cerró la discusión. Como siempre, Hitler dijo la palabra final. Después de la conferencia, von Below llamó a su asistente, Heinz Mathiesing. Mathiesing ha sido interrogado y su relato confrontado con el de von Below, a quien ordenó prepararse para el viaje. Luego se despidió oficialmente. Hitler le dio la mano, pero como hizo con Lorenz, en medio de un absoluto silencio. Von Below dijo adiós a los demás moradores del búnker. El general Krebs le pidió que saludara en su nombre a su mujer, si le era posible, y le dio su dirección. También le entregó una carta dirigida al general Jodl. En ella, según von Below, ya que el texto original fue destruido, Krebs informaba a Jodl de que la situación de Berlín era desesperada. El cerco de la ciudad era completo. Faltaban armas y municiones, ya que resultaban inadecuadas e insuficientes las que suministraban vía aérea, ya que no era posible aterrizar en Berlín. Nada se sabía de Benck y habían dejado de tener esperanzas en su ejército de socorro. La resistencia de la capital solo podría prolongarse unos días. El Führer esperaba que en los demás frentes se luchase hasta el último hombre. El nuevo documento de Hitler fue entregado a von Below por Burgdorf, iba dirigido a Keitel y era el adiós del Führer a las fuerzas armadas alemanas. En él, si la reconstrucción de von Below es exacta, Hitler declaraba que la lucha de Berlín llegaba a su final, que prefería suicidarse a pasar por la vergüenza de la rendición, que había designado a Dönitz como sucesor y que dos de sus más antiguos partidarios, Goering y Himmler, lo habían traicionado. Luego hablaba de la labor de las Fuerzas Armadas, que su estrategia había llevado a la destrucción. Elogiaba a la Armada. Con su elevada moral había borrado la desgracia de 1918 y no podía achacársele culpa alguna de la derrota. También excusaba a la Luftwaffe. Había combatido con bravura. Fue culpa exclusiva de Goering si no logró mantener hasta el fin su supremacía inicial. Pero el ejército... Al hablar del ejército, Hitler establecía una clara distinción. De un lado estaban los soldados en cuyas filas luchó personalmente muchos años atrás, que confiaban en él y en los que él todavía creía. Del otro los generales que habían desperdiciado el arma magnífica que tenían en las manos, oponiéndose a su estrategia, minando su política y conspirando incluso contra su persona. En este último mensaje al mundo no podía dejar de consignar, una vez más, su odio contra aquel Estado Mayor General al que un tiempo consideró como la organización más admirable que conociera el mundo. El pueblo y las Fuerzas Armadas, escribía, según la versión dada por von Below de la carta, lo han dado todo en esta larga y dura lucha. El sacrificio ha sido inmenso, pero ha habido muchas personas que han abusado de mi confianza. La deslealtad y la traición han minado la resistencia a lo largo de la guerra. No puedo seguir garantizando al pueblo que lo llevaré a la victoria. El Estado Mayor General no puede ser comparado con el Estado Mayor General de la Primera Guerra Mundial. Su labor estuvo muy por debajo de los hombres que luchaban en los frentes. Nota: el texto original de este documento fue destruido también. Lo damos aquí en la forma en que lo reconstruyó von Below. Su versión parece auténtica. Fin de nota.
La carta finalizaba con una repetición, totalmente absurda ahora, del sueño del pangermanismo, la definitiva, la única y positiva afirmación del Mein Kampf. Los esfuerzos y sacrificios del pueblo alemán en esta guerra han sido tan grandes que no puedo creer que hayan sido inútiles. El objetivo final debe seguir siendo la conquista de territorios en el este para bien del pueblo alemán. A las 12 de la noche del 29 al 30 de abril, von Below y su asistente abandonaron la Cancillería. Siguieron, con ligeras variantes, lo que ya era la ruta clásica de huida, saliendo por la Hermann-Göring-Straße a través de la puerta de Brandeburgo y de la Charlottenburger Schaus a la estación del Tiergarten. Luego, por la Kantstraße bajo el fuego ruso y la Masuren-Allee al cuartel general de las Juventudes Hitlerianas, desde donde un guía los condujo por la Reichsstraße hasta el Reichssportfeld. Allí encontraron a Freytag von Loringhoven, Weiss y Bolt, y los siguieron a la cabeza de puente de Pichelsdorf, desde donde, como sus predecesores, embarcaron cruzando el Havel y tomando tierra en la margen occidental entre Gatow y Kladow.